buenos días, vamos a continuar entonces con la conceptualización de las macromoléculas. Para esta ocasión entonces tenemos la explicación de los lípidos, ¿ya? Dentro de esta conceptualización entonces vamos a tener primero las características y las funciones, luego vamos a continuar con la diferencia entre grasas y aceites. Vamos a observar algunas de las reacciones, una para, digamos, la conversión de aceites a grasas, el proceso de saponificación, y vamos a terminar entonces con algunos ejemplos de la vida cotidiana. Entonces empezamos. Los lípidos, digamos, no son ajenos a su vocabulario. En algún momento tuvieron que haber visto o escuchado la palabra. Por ejemplo, en biología, cuando vemos la estructura de la membrana celular, cuando nos dicen que está compuesta por una bicapa lipídica, o también cuando vieron el sistema digestivo en la asimilación de las grasas, ¿ya? Tuvieron que haber escuchado este tipo de características. Pero digamos es fundamental que en esta clase ustedes observen primero la parte estructural, ¿sí? Las reacciones y las diferencias. Entonces vamos a empezar con las características. Una de ellas entonces que estos lípidos son compuestos formados por carbono, hidrógeno y en menor cantidad de oxígeno. Y en algunas ocasiones en estas cadenas podemos encontrar entonces nitrógeno, fósforo y azufre. Otra de las características entonces de los lípidos es que son solubles en compuestos apolares, que poseen el grupo funcional de ácido carboxílico y éster, en su mayoría de ácido carboxílico. Recordemos que este grupo funcional en su último carbono tiene un doble enlace O, que se llama grupo carbonilo, y OH, el hidroxilo, ¿ya? Estos lípidos los podemos encontrar en estado sólido y líquido. Cuando están en estado sólido, entonces ya les vamos a llamar grasas. Ejemplo de esto entonces las saturadas. Y cuando están en estado líquido, entonces los vamos a llamar aceite. Ejemplo de esto entonces los insaturados. Vamos a continuar entonces con las funciones. Esas funciones pueden ser de dos tipos. Una serían las energéticas y las funciones estructurales. Dentro de la energética entonces porque son fuentes principales de energía, y para las estructurales en animales porque van a recubrir entonces algunos de ellos órganos, y como estábamos hablando ahorita entonces una de ellas es que forman la bicapa lipídica de la membrana celular, ¿ya? En plantas entonces nos van a ayudar como resistencia y protección, ¿ya? Más adelante entonces vamos a ver de qué se componen estas ceras. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clasificación. Entonces estos lípidos se me van a clasificar en grasas y aceites. Estas primeras entonces son compuestos saturados que van a contener en su estructura enlaces simples de carbono-carbono. Muchas de ellas se encuentran entonces en los animales, y pues una característica fundamental es que a temperatura ambiente son sólidos. Ejemplo de esto entonces serían la mantequilla y el tocino. Yo aquí en esta diapositiva les coloqué una cadena, ¿ya?, de un ácido graso para que ustedes, digamos, observaran los enlaces simples y para que observaran el grupo funcional del ácido carboxílico al final. Recordemos que ese es el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo, ¿ya? Bueno, vamos a continuar entonces con las características de los aceites. Entonces los aceites, contrarios a estas grasas, entonces estos sí van a ser insaturados. Y pues estructuralmente pues ustedes van a observar que estos aceites van a contener enlaces dobles o triples en su estructura. También contienen el grupo funcional de los ácidos carboxílicos, este doble enlace O y enlace OH. Pero entonces digamos que recordando las reacciones que vimos en clase, una de ellas era la hidrogenación. No sé si recuerdan que esa hidrogenación me ayudaba a convertir alquinos en alquenos o alquenos en alcanos, rompiendo ese doble enlace, ¿ya? Entonces si recordamos eso, el hidrógeno nos ayudaba a romper este doble enlace y volverlos en enlaces simples. Entonces, ¿qué podríamos recordar de eso? ¿O en qué nos ayudaría esa hidrogenación en este caso? Es que, por ejemplo, estos dobles enlaces, gracias a esa hidrogenación, ¿sí?, podríamos romperlos y convertir esos aceites entonces en grasas, ¿ya? Y volverlos así cadenas simples, carbono-carbono. Eso
por el lado de los enlaces. Otra característica que se encuentran en los vegetales, recordemos que las grasas, las que vimos ahora, las encontramos en animales, acá estas en vegetales, y a temperatura ambiente entonces son líquidos. Ejemplo de esto sería el aceite de oliva, aceites de maíz, soya, girasol, entre otros. Bueno, vamos a continuar entonces con la conversión de aceites a grasas. Yo ahorita les estaba nombrando de que una de las reacciones que me ayudaban a generar esto era la reacción de la hidrogenación. Recordemos que la hidrogenación se da gracias a la adición de hidrógeno. Entonces la función principal de este hidrógeno va a ser de que me va a catalizar o romper los dobles enlaces, ¿sí? Convirtiéndolos así en enlaces simples, ¿ya? ¿Qué estaríamos entonces realizando? Convirtiendo este ácido graso insaturado, ¿sí?, a enlaces simples, convirtiéndolo entonces a grasas saturadas. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver ahorita la conversión de grasas cis a grasas trans. Yo sé que en algún momento también habrán escuchado, ya sea en los comerciales o en lecturas, sobre las grasas trans, ¿ya? Resulta que químicamente hablando, ese cis y trans es resultado de cómo se van a acomodar los radicales en una cadena. Cuando los radicales en una cadena se ubican, digamos, de manera paralela, ¿ya?, o en el mismo sentido, están orientadas en el mismo lado, le vamos a llamar configuración cis, ¿ya? Y cuando los radicales ya estén orientados ya estructuralmente de manera contraria, ya no paralelos, ¿sí?, sino como lo observan en esta imagen, le vamos a llamar una configuración trans, ¿sí? En la cis, entonces paralelo, y ya en la trans, entonces sería contrarios. Ahora, eso es una explicación en cuanto a la isomería, en cómo se van a organizar los radicales. Pero ya en la vida cotidiana eso nos va a dar entonces visualmente unas características, y es que la configuración cis, ¿sí?, me va a dar como resultado unos aceites vegetales en estado líquido, y la configuración trans entonces me va a dar unos aceites vegetales en estado sólido, ¿sí? Entonces aquí podemos interpretar, digamos, visualmente, ¿sí?, de manera molecular, y ya en la vida cotidiana cómo los podríamos encontrar. Vamos a continuar con la saponificación de las grasas. La saponificación de las grasas es un proceso fundamental para la elaboración, digamos, del jabón. Entonces, esta sería como una de las aplicaciones industriales. ¿Cómo se realiza la saponificación? Entonces, para la saponificación vamos a necesitar un ácido graso. Le vamos a adicionar entonces un hidróxido, puede ser hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. Y eso me va a generar entonces el jabón y algunos sobrantes de agua. ¿Ya? Aquí en la estructura les coloqué jabones más glicerina, entonces podemos mirar la estructura de estos jabones en cuanto a la química. Entonces miren que me van a quedar estos iones de sodio, y la glicerina está compuesta de estos grupos de OH. ¿Ya? Ahora, en la vida cotidiana uno puede realizar esto de una manera muy sencilla. ¿Cómo se realiza entonces la saponificación? En la vida cotidiana, cuando ustedes cocinan, ¿ya?, o sus mamás cocinan, generalmente quedan estos aceites, estos sobrantes. Hay personas que son responsables y lo que hacen es acumularlas en unos envases y luego llaman a unas líneas que son especializadas para, digamos, recoger estos aceites sobrantes en las casas, digamos, para evitar que las personas las boten por los vertederos y pues digamos estos vayan a los ríos, ¿ya? Cuando las personas los acumulan y digamos que la empresa lo recogió y demás, o la persona conoce el tema, lo que hace es agregarle hidróxidos. En la vida cotidiana eso le llaman soda cáustica, ¿ya? Entonces aceite quemado le agregamos soda cáustica, eso genera una reacción exotérmica. Hay que trabajarlo, digamos, con mucho cuidado, porque eso generalmente estos químicos siempre son lo que generan es irritación en la piel. Entonces lo que se hace es se revuelve, luego ya al tener una mezcla pues
ya más densa, se deja secar y cuando ya la obtenemos, digamos, en una pasta, eso huele igualitico al jabón azul, ¿ya? Este jabón, pues como lo pueden observar, casi no tiene químicos, entonces es utilizado para muchas cosas, digamos, para lavar el carro, para lavar los animalitos, ¿sí? Pues no son jabones muy elaborados, como pueden observar, no tiene sino soda cáustica para generar estas reacciones, pero digamos es muy funcional, ¿ya? Entonces aquí estaríamos viendo una de las aplicaciones a nivel industrial, que sería el proceso de saponificación. Ahora, ¿dónde podemos encontrar estas grasas? Entonces, una de ellas serían los esteroides. Estos esteroides incluyen moléculas con actividad biológica como por ejemplo en lípidos de membrana, en algunas hormonas, en algunas vitaminas. ¿Dónde se obtienen? Se obtienen principalmente en la carne, el queso, en las yemas de huevo, ¿ya? Uno de esos esteroides más abundantes sería el colesterol, y aquí le coloqué la estructura del colesterol, ¿ya? Ahora vamos a ver características de este colesterol. Entonces ustedes habrán escuchado en algún momento de que hay colesterol bueno y el colesterol malo, ¿ya? Entonces, digamos, desde la química podemos obtener cuál sería la diferencia de estas dos. Entonces, hay un colesterol que se llama HDL, ¿ya? Característica principal de este HDL es que es de alta densidad, es catalogado como colesteroles bueno, tienen más proteína que lípidos, es transportado al hígado donde sale a la circulación y se metaboliza gracias a la bilis. Ahora, el colesterol LDL es de baja densidad, con menos proteína y más lípido. Estos son los catalogados como colesteroles malos y son los que generalmente se van a acumular en las paredes de las arterias, ¿ya? Este colesterol puede provenir de dos maneras. Una, mediante la alimentación. Entonces digamos que muchas personas tienden a comer demasiadas grasas y ustedes han escuchado que tienden a acumularse, si son grasas malas, en las paredes de las arterias y pues digamos puede terminar en un ataque al corazón. Pero también una de ellas puede ser resultado de la genética, ¿ya? Entonces hay personas que tienen metabolismo rápido, ¿sí? Asimilan más rápido estas macromoléculas, pero hay personas que tienen metabolismo lento y pues ustedes por la clase anterior se dieron cuenta que cuando uno tiende a acumular carbohidratos finalmente se pueden convertir en lípidos y almacenarse, digamos, alrededor del tejido, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como tejido adiposo. Entonces ahí tendríamos la diferencia del colesterol HDL, que sería el bueno, y el LDL, que sería el catalogado como colesterol malo. Bueno, ya para terminar, muchachos, entonces tendríamos las ceras. Estas ceras son ésteres de alto peso molecular compuestos por un ácido graso de cadena larga con un alcohol, ¿ya? Eso en explicación de manera molecular. Recordemos que los ésteres son resultado de la unión de ácidos más alcohol. Otra característica es que son lípidos completamente insolubles en agua, ¿ya? Y tendríamos, digamos, dos funciones en la vida cotidiana. Una, de parte de los animales, ¿ya? Que se pueden producir en unas glándulas que se llaman glándulas sebáceas y estas son utilizadas para proteger plumas en aves o el pelo en mamíferos. Y otra función sería en las plantas, ¿ya? Estas lo que hacen es cubrir el exterior y se llaman las cutinas. Entonces, muchachos, ya con estas ceras terminamos esta parte de lípidos y en la próxima clase lo que vamos a ver son las proteínas y con eso terminaríamos el estudio de las macromoléculas. Entonces, muchísimas gracias.